de México, presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología. Él abordará el tema de hígado graso. Bienvenido, doctor José Luis Pérez Hernández. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación a participar en su congreso anual. Siempre es interesante, a mí siempre me ha gustado la docencia. Como me presentaron, soy actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología y a través de esta asociación, que son 2 años de gestión, me he dado a la tarea de difundir lo que en mi opinión y en opinión de toda la gente que participa en la Asociación Mexicana de Hepatología es importante para todos los médicos en general, en relación a que la enfermedad hepática cada vez es más relevante. Si nosotros revisamos la epidemiología y sobre todo las causas de muerte en nuestro país, se darán cuenta que la enfermedad hepática, cirrosis, representa entre el 4.º y 5.º lugar como causa de muerte. Es decir, nos estamos enfrentando a un problema grave de salud y que sin lugar a dudas cada vez se va a poner peor, sobre todo si no tomamos medidas en general, desde el gobierno por supuesto, pero desde la gente que nos dedicamos a cuidar a los pacientes, desde los médicos. La verdad es que hay muy pocos hepatólogos en el país, hay no más de 100 hepatólogos para 126 millones de mexicanos. Entonces vale la pena difundir el conocimiento de la hepatología, que dicho sea de paso, la información, el conocimiento y el crecimiento de esta especialidad o alta especialidad es cada vez más rápida. Estamos conociendo cada vez más fisiopatología, nuevos tratamientos en la enfermedad y eso pues hay que difundirlo para que los pacientes tengan acceso a la mejor terapéutica. Entonces, en los siguientes minutos voy a abordar algunas cosas importantes de la enfermedad hepática, particularmente hígado graso, que en nuestro país es un grave problema. En el mundo es un grave problema, pero en nuestro país es un grave problema. Lo que ustedes están viendo ahí en su diapositiva es un hígado obviamente enfermo, con parches de hígado graso, como lo pueden notar, es un color amarillo y nodulaciones. Aquí quizá el mensaje importante que les quiero decir es que muchísimos pacientes tienen así ya el hígado y no se dan cuenta, que eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque el hígado es una cosa maravillosa, tiene un grave error, es como las uñas y el cabello, no tiene fibras sensitivas, de tal manera que no duele. Y si no duele, pues el paciente no da algo más. Quizá el dato más frecuente en cuanto a clínica es fatiga, cansancio, pero bueno, en este mundo tan revolucionado que tenemos, el estar cansado pues no es novedad, ¿no? Todo el mundo estamos cansados. Se lo atribuimos a que trabajamos mucho, a que hacemos muchas cosas en cualquier sentido, pero el hígado cuando se enferma y cuando esta enfermedad avanza, puede tener el paciente cirrosis compensada, no tener algún dato, y cuando se descompensa es cuando ya el paciente empieza con encefalopatía, hemorragia varicial, ascitis, etcétera. Entonces, este mensaje para mí es muy importante, el que ustedes piensen que un paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad hepática no necesariamente tiene el hígado normal, sino que seguramente tiene un grado de afectación desde un porcentaje mayor de grasa contenido en el hígado hasta lo que sí tenemos que buscar en forma dirigida, que es la fibrosis hepática, la cicatrización hepática, que en las primeras etapas, 1, 2, 3, no pasa nada. Cuando aparece el grado 4 es igual a cirrosis y la cirrosis se divide en compensada y descompensada. Entonces, los siguientes minutos hablaremos algunas cosas en ese sentido. Y vean ustedes en esta diapositiva cómo se está comportando la enfermedad hepática en nuestro país. Como pueden ver, el incremento sustantivo de enfermedad hepática, particularmente cirrosis, es cada vez más frecuente. Estamos viendo más pacientes con enfermedad hepática. Y esto se explica por 2 cosas. 1, por los factores ya conocidos que veremos más adelante, y 2, porque estamos buscándolo en forma más intencionada, de tal manera que
nos estamos dando cuenta que los cirróticos cada vez son más frecuentes en nuestro país. Si nosotros vemos las causas de enfermedad hepática, en esta diapositiva las pueden ver, hasta arriba azulitos son la hepatitis B, que es muy poco prevalente en nuestro país, hepatitis C, que por fortuna cada vez es menos porque ya hay tratamientos completamente efectivos para poderla tratarla y curar, pero lo que viene muy fuerte es el hígado graso, que antes le llamábamos NASH, como seguramente algunos lo recuerdan, y que en la nomenclatura internacional actual se refiere como MASLD, que es una enfermedad hepática relacionada a problema metabólico. NASH era enfermedad hepática no alcohólica, así se le conocía, pero después dijeron, bueno, hay una negación no alcohólica, no es que esté relacionada o no al alcohol, por eso decidieron los expertos internacionales modificar la nomenclatura. Ahora donde ustedes lean hígado graso se refiere como MASLD por sus siglas en inglés. Y como podrán ver, ahí está en amarillo la gran cantidad de pacientes en nuestro país que tienen hígado graso y que tienen desarrollo de cirrosis. Hay mucha gente que no consume alcohol y que va a desarrollar cirrosis. Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente. Por supuesto, en nuestro país un problema grave es el consumo de alcohol en rango excesivo, en patrones graves, y es la segunda causa, entre primera y segunda se la están peleando, causa de enfermedad hepática crónica. La gente en México en general consume mucho alcohol. La Organización Mundial de la Salud define claramente cuánto es el rango seguro de consumir alcohol, que siempre nos preguntan, ¿puedo tomar alcohol, doctor? ¿Cuánto es el rango seguro? La OMS dice muy claramente 0. Punto. 0. O sea, ese es el rango seguro. Si alguien quiere consumir alcohol, el que sea, en cuanto mayor dosis, obviamente, pues el riesgo es mayor. Entonces, en nuestro país hay dos causas principales de enfermedad hepática, que es el consumo de alcohol y el hígado graso metabólico, que están muy juntos en cuanto a la prevalencia, y que de ahí aparece una tercera causa, que es aún muy grave, que se llama, nosotros llamamos metal-D o daño dual, que es la suma del hígado graso metabólico más el consumo de alcohol. Eso de la carne asada con las chelucas es gravísimo, ¿no? Recientemente ya nos aceptaron un trabajo que publicamos en Annals of Hepatology y donde mostramos que las características de pacientes que consumen alcohol y que son obesos o diabéticos hacen más rápido cirrosis y se complican más. Entonces siempre hay que tener en mente, cualquier paciente diabético, obeso, hipertenso con dislipidemia no debe consumir alcohol, le va aún peor. Entonces, si vemos también las diferencias entre hombre y mujer, vemos que los hombres en nuestro país tienen mayor riesgo de mortalidad, se están muriendo más por cirrosis, hay que tenerlo en mente, y esto pasa por el asunto del consumo de alcohol, que los hombres consumen más alcohol, pero esto se está equilibrando. Ahora con esta cierta libertad, que las mujeres pueden hacer exactamente lo que quieran igual que el hombre, las mujeres están consumiendo un poco más de alcohol, no lo digo por decirlo, sino que en la encuesta nacional de alcohol y adicciones se documenta perfecto que las mujeres entre, fíjense, 15, 16 años a 22 consumen mucho más alcohol que aquellas mujeres mayores a 60 años. ¿Cuánto es? En promedio está publicado, las mujeres entre 16, 7 años a 22 consumen hasta 7 litros en un año, a diferencia de las mujeres mayores a 55 años que consumen menos de 250 mililitros. Una gran diferencia. Y las mujeres, por su propia condición, la presencia de estrógenos, tienen mayor riesgo de complicación en la enfermedad hepática. Publicamos otro artículo que ya va a salir quizá noviembre, diciembre, en la revista de Gastroenterología de México, donde comparamos cómo les va a los hombres contra las mujeres en consumo de alcohol. Por supuesto, les va mucho peor a las mujeres. Entonces, esta gráfica que les muestro seguramente va a cambiar y se va a empatar. Si nosotros revisamos la prevalencia de enfermedades hepáticas en nuestro país, veremos que la prevalencia es muy alta, ya sea de consumo por alcohol. Vean ustedes la muerte por consumo de alcohol en cualquier estado, todos los estados toman mucho alcohol, y esto es un problema grave porque no hay manera de controlarlo. Hace muchos años, ustedes se ven muy jóvenes todos, pero antes había publicidad del consumo de alcohol en la televisión, el brandy que tiene el Don Viejo, no sé, y se prohibió pensando que esto iba a resolver a que ya la gente no consumiera alcohol. No nos sirvió de nada.
la gente sigue consumiendo alcohol con singular entusiasmo y eso nos va a llevar a tener graves problemas en nuestro país. Si es hígado graso, Metal D, si tenemos si nos faltara algún problema en nuestro país, tenemos el grave problema de la obesidad. Si ustedes lo recuerdan, tristemente somos el primer país en el mundo con obesidad infantil. Entonces, esto no pinta bien y la gente, los adolescentes, los adultos, si nos fuimos al metro, vean cuántos gorditos vamos, o sea, es una cosa grave, porque esto le pega, por supuesto, a todo el organismo, por supuesto, enfermedad cardiovascular, pero también el hígado se complica por la presencia de grasa infiltrada dentro de los hepatocitos, que al final va a desarrollar inflamación, que más al ratito lo vamos a ver a detalle. Estas son la evolución que a mí me gusta siempre cada vez que platico con alguien, que les quede muy claro las flechitas. Las flechas para mí es muy importante, o sea, desde un hígado sano que ustedes están viendo, a su lado izquierdo, luego la esteatosis simple. La esteatosis simple quiere decir que no hay inflamación del hígado, de tal manera que es una esteatosis simple. Pero después viene lo que antes le llamábamos NASH, que ahora se llama MASH, está bien como quieran llamarle, que es una inflamación metabólica. ¿Cómo sabemos que hay inflamación hepática? Porque se incrementan las aminotransferasas AST, ALT se incrementan, y si nosotros vemos una AST, ALT 70, 80, 90, ya está alterada, tiene inflamación. De tal manera que esta MASH es un dato muy importante porque ahí puede inducir fibrosis, se inflama el hígado e induce fibrosis. Y hay una flechita que regresa. Eso es muy importante tenerlo en mente. Si nosotros tomamos al paciente con MASH sin fibrosis o con una fibrosis F2, F3, podemos regresarlo. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Lo llevamos a control metabólico y puede regresar. Por otro lado, si no lo controlamos, se va a cirrosis, una cirrosis que puede dar incluso hepatocarcinoma, cáncer tumoral. Es importante que tengan en mente que los pacientes que tienen hígado graso metabólico pueden tener cáncer de hígado, hepatocarcinoma, sin llegar a la cirrosis. Eso es muy importante. El hepatocarcinoma se puede desarrollar a pesar de no tener cirrosis, de tal manera que un paciente que nosotros veamos en la consulta que tiene síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, sí o sí tenemos que pedirles ultrasonido hepático, cuando menos una vez por año. Lo ideal, una vez cada 6 meses, pero si no, cuando menos una vez por año, para buscar que no tenga lesiones que ocupen espacio. El hígado tiene una lesión heterogénea, no es homogénea. Esa diapositiva que ustedes están viendo es maravillosa porque, como podrán ver, dentro del mismo hígado podemos tener zonas completamente normales, zonas con fibrosis grado 1 o grado 2 o grado 3 o incluso cirrosis. Y ese es un dato interesante, son lesiones en parche. Y de esto depende mucho cuál es el método que vamos nosotros a utilizar. El hacer diagnóstico de hígado graso es muy sencillo. Lo más importante es saber qué tan complicado está, es decir, si tiene o no grado de fibrosis. Eso es muy importante tenerlo en mente. Entonces, si nosotros nos referimos o nos remitimos a la nomenclatura de la enfermedad hepática, tenemos que tener en cuenta, 1, la presencia de grasa, que se llama esteatosis hepática. Si esta esteatosis hepática está relacionada con el síndrome metabólico, le vamos a llamar MASLD o hígado graso metabólico, y este hígado graso metabólico debe, para que se cumpla de la definición, debe cumplir cuando menos con 1 o 2 criterios del síndrome metabólico que ustedes conocen perfecto: diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad. Si nosotros nos enfrentamos con un paciente que tiene hígado graso, tenemos que descartar que consuma alcohol. Consumir alcohol, el interrogatorio de repente es muy complicado. Yo le pregunto al paciente, ¿usted consume alcohol? Y la respuesta es, pues no, o lo normal, o a veces, o solo en fiestas, ¿no? ¿Qué tan fiestero es? Entonces, hay que tener en mente que siempre hay que interrogarlo. Hay algunos tests, unas pruebas que nos sirven, por ejemplo, el audit, que es como el coche, el audit, al final con T, lo pueden bajar por internet y ahí tiene diferentes ítems que se van llenando muy rápido y que nos dicen si el paciente tiene o no riesgo de consumir alcohol en forma grave. Entonces, eso es importante pues para llevarlo a la práctica.
El que me digan sí o no realmente me sirve poco. Si me dicen que no, es un acto de fe, ¿no? O sea, está bien puesto. O sea, hay mucha gente que no toma, de acuerdo, pero hay mucha gente que no nos quiere decir qué toma. Entonces vale la pena saber si toma o no alcohol. Si no toma alcohol, pero tiene síndrome metabólico, tenemos que seguir ese algoritmo para saber si el paciente tiene más LD y caracterizarlo, en qué etapa está. Si es solamente un hígado graso como tal, simple, si tiene MASH, que es inflamación hepática, que lo sabemos entonces por el incremento de aminotransferasas, o sea, tiene un síndrome metabólico y vemos en las pruebas de función hepática que tiene incremento de aminotransferasas, eso es igual a MASH, y el riesgo de que tenga fibrosis es muy alto, entonces vale la pena saber si tiene algún grado de fibrosis, es muy importante. El ultrasonido convencional en manos expertas solamente nos puede decir si tiene o no un hígado graso. Cuando el ultrasonido ve que el hígado brilla, el radiólogo dice tiene hígado graso. Hasta ahí alcanza. ¿Qué es lo que sigue? Medir la fibrosis. Eso es muy importante porque el grado de fibrosis nos dirá qué más tenemos que hacer. La prevalencia pues es muy alta en el mundo, en nuestro país y en Latinoamérica es cada vez más importante la prevalencia de hígado graso relacionado, como le he dicho, al síndrome metabólico. Y en México, pues cada vez tenemos más hígado graso a nivel general. Todo asusta, quizá lo que más asusta, insisto, son los niños. Nosotros en el Hospital General de México, donde yo laboro por la mañana, tenemos un equipo que se llama FibroScan, que mide en porcentaje la grasa contenida en el hígado y el grado de fibrosis, y colaboramos con diferentes servicios. Uno de ellos es endocrinología pediátrica. Nos mandan a sus niños para hacerles la elastografía de transición, el FibroScan. Tenemos una corte más o menos como de 200 niños que hemos testeado y todos con obesidad, grado 1 o grado 2 o sobrepeso. Todos tienen hígado graso, el 95%. Y lo más preocupante es que cuando menos la mitad tienen algún grado de fibrosis a sus 11, 12 años. Estos niños llegarán a los 20 años ya con una cirrosis. Es muy importante tener en mente que hay que testear a los pacientes que tienen síndrome metabólico u obesidad cuando menos. Esta flechita ya se las mostré y se las repito justo por esta intención. Ustedes buscan en sus pacientes si tienen síndrome metabólico o si consumen alcohol, si tienen esteatosis hepática, y eso lo logramos con un ultrasonido. Y si el ultrasonido es positivo para hígado graso, pues necesitamos saber que el paciente tenga MASH, pruebas de función hepática, aminotransferasas elevadas, eso es esteatohepatitis o inflamación hepática metabólica, de tal manera que tenemos que estadificarlo para saber si tiene algún grado de fibrosis. Los factores de riesgo, pues ustedes ya los conocen perfecto, obesidad, medido por índice de masa corporal, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, que está ya bien documentado. Y es importante saber que, bueno, el hígado se enferma desde diferentes vías. Entonces, obviamente, la hipertensión arterial, la dislipidemia, pacientes que tienen obesidad desarrollan SAOS, las mujeres después de la menopausia tienen mayor riesgo, otros factores como el consumo de alcohol, la alimentación que en nuestro país es muy deficiente, el consumir tabaco le genera también riesgo de hepatocarcinoma, y algo que no podemos modificar, pero que es muy prevalente en nuestra población, son las alteraciones genéticas, ¿no? Lo genético, que ya nacemos con estas alteraciones genéticas, con genes mutados que predisponen a esta complicación, pues hay que tenerlo en mente porque pues no podemos modificar la genética todavía, pero los otros factores sí, que su dieta sea bien, que esté bien, que no consuman alcohol, que bajen de peso, que veremos más adelante. Esta diapositiva a mí siempre me gusta mucho mostrarla, me parece súper interesante porque explica tácitamente cómo los genes en la población mexicana, que tiene una prevalencia muy alta de este gen que se llama PNAPL3, así se llama porque es un gen ligado a la patatina, donde se modifican dos componentes de este gen. Como pueden ver ahí de su lado derecho, está una vesícula que está, esto lo que estamos viendo es un hepatocito, una célula del hígado que se llama hepatocito, absorbe grasa, la grasa se engloba en una vesícula, y el PNPL3 lo que está encargado es de que esta vesícula de grasa se pueda disolver. El PNAPL3 que tenemos muchos mexicanos está mutado, de tal manera que no funciona, y si no funciona, esta vesícula en vez de hacerse más chiquita y desaparecer, se hace más grande. Y como pueden ver en la diapositiva, de su lado más derecho, ahí está
otros genes que también actúan, la vesícula se vuelve más grande, se va hacia abajo y ahí pueden ver cómo aprieta o empuja a las células estelares hepáticas, que son las encargadas de iniciar la respuesta inflamatoria y la respuesta para generar fibrosis con síntesis de colágeno. Entonces, ahí la genética está actuando. Ahí eso no podríamos modificar, pero si le mandamos menos grasa a nuestro cuerpo, seguramente tendríamos menos complicaciones. Entonces, MASLD tiene este aspecto de hígado graso como tal, de consumo de alcohol, factores asociados como los factores genéticos y que van a llevar al paciente a complicarse a nivel hepático. Entonces, si ustedes se enfrentan o tienen un paciente que tiene síndrome metabólico, quiero saber qué grado de fibrosis tiene. La fibrosis es muy importante porque es el grado de cicatrización que tiene el hígado. Y otra vez, no duele, no da síntomas. Y otra vez, lo puedo regresar, le puedo quitar la fibrosis antes de que llegue a cirrosis. Cuando llega a cirrosis, ya no hay vuelta atrás. Entonces, está este estudio, esta herramienta que se llama FIB4, que lo pueden encontrar en internet. Así le ponen ustedes FIB-4, calculadora. Les aparece este panel, solamente llenan lo que le están pidiendo ahí, AST, ALT, plaquetas, edad, y le dan clic cuando ya estén todos los datos dentro de las casillas y les va a calcular el riesgo de tener o no tener fibrosis. Eso es muy, muy importante porque depende de eso qué vamos a hacer con nuestro paciente. Algo pasa y ya no quiere, ya está. Entonces, ahí está el FIB4. Si el FIB4 nos da menos de 1.3, todos tranquilos, no pasa nada. Salud. Y los que tengan más de 2.67 tienen algún grado de fibrosis. Eso es muy importante. O sea, con estos estudios que son muy sencillitos, que cualquiera puede tener a la mano, podemos calcular de una forma muy cercana si el paciente tiene o no tiene fibrosis, el cielo o el infierno. Así. Y si está en el cielo, pues aplaudimos, Señor, sígase cuidando, no es decir, banderas desplegadas, siga tomando alcohol, o sea, se tiene que cuidar. Pero si tiene un grado de fibrosis, bueno, pues hay que terminar de estadificarlo. Este es un estudio muy sencillo de hacer, que tiene una sensibilidad bajita, pero que nos ayuda mucho a decidir qué tenemos que hacer con nuestros pacientes. Otro estudio, si el FIB4 sale positivo, es decir, tiene fibrosis, lo que hacemos es hacer una elastografía de transición con un equipo que se llama FibroScan. Hay varios equipos, y lo que ustedes ven ahí es una sonda que lo que hace es emitir unas pulsaciones, y que estas pulsaciones corren a través del hígado y el mismo equipo mide qué tan rápido o qué tan despacio avanzan estas ondas. Y eso nos mide resistencia, qué tan resistente es, y eso se traduce en dureza. Un hígado sano es un hígado blandito, un hígado enfermo es un hígado duro. Mientras más duro, más enfermo, más complicado. Sus resultados en kilopascales, ahorita veremos un ejemplo. Y del otro lado, como podrán ver, tiene unas bolitas ahí como blanquitas, y es la grasa que está infiltrada. También este equipo puede calcular muy cercanamente el porcentaje de grasa que tiene el hígado. Lo normal es menos del 5%. La grasa se mete, como ya vieron, dentro del hepatocito. Entonces calcula si tiene más del 5% de grasa dentro del hígado y lo estadifica en tres etapas. Ese 0 cuando no hay, ese de esteatosis en inglés, 0 no hay, 1, 2 y 3, que es cuando más del 65-70% de los hepatocitos están infiltrados de grasa. Yo les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que su hígado es como la papada, les crece y está llena de grasa. Pero en la papada, pues digo, de no ser que las fotos salen ahí complicadas, yo le tengo que hacer así, no pasa nada. Pero en el hígado induce inflamación e induce fibrosis, y eso hay que tener en mente porque esto los puede llevar a la cirrosis. Muchos pacientes se enojan porque dicen, doctor, es que en la vida me tomé una copa de alcohol y tengo cirrosis. Sí, porque no solamente el alcohol induce cirrosis, sino también el hígado metabólico los lleva a cirrosis con todas las complicaciones, y es más complejo revertir o controlar. La gente que consume alcohol y llega a cirrosis, y los que pueden dejan de tomar y les va regularmente bien, pero los metabólicos es muy complejo que se puedan tratar, porque estamos hablando de dos adicciones: uno, la adicción al consumo de alcohol,
y la otra es la adicción al consumo de alimentos, son adictos a comer y a comer, entonces eso es muy complicado poder medular. Entonces este es el equipo que nos hace la herramienta diagnóstica de saber qué porcentaje de grasa tiene el hígado y qué grado de fibrosis. Es un estudio que lo hacemos muy rápido, en menos de 5 minutos tenemos el resultado, y el resultado son estos dos numeritos que están hasta el centro. El 283 es el CAP, eso es lo que mide el porcentaje de grasa, y después los kilopascales, que ahí dice 5.3. Lo normal de kilopascales es tener de 5 a 6 hacia abajo, más de 15 es cirrosis. Entonces en 5 minutos, 10 minutos podríamos tener el reporte de la cirrosis. Este es un resultado que vale la pena que lo tengan ustedes en mente, y saber si el hígado tiene grasa y si tiene algún grado de fibrosis. Ahí es el resultado que da este equipo, ahí lo está ejemplificando, S1, F3, ahí están las flechitas, y es un estudio que nos es de mucha utilidad porque estadifica al paciente y nos permite tomar medidas y además informarle al paciente. A ver, señor, usted tiene un F3, está a medio paso de ser F4. Si llega a F4, no hay vuelta atrás. Entonces, échele ganitas, dieta, ejercicio, medicamento, el que requiera, y muchos pacientes regresan de F3. Tenemos una corte muy grande de pacientes que de F3 bajan a F2, bajan a F1 y llegan a F0. Esto pasa en 1 año y medio, 2 años, no pasa tan rápido, pero pasa. Pero si los dejamos, este F3 se va a F4 y ya no hay vuelta atrás. El paciente va a tener cirrosis con todas sus complicaciones que ustedes conocen bien. El diagnóstico de MASH, como ya le he dicho, es tomar los factores de riesgo, si tiene diabetes o síndrome metabólico como tal, incremento de, fuerte, hombre, aminotransferasas, AST, ALT elevadas, esto es igual a MASH, hepatitis metabólica. Yo les digo a mis alumnos de pregrado, regresamos a la secundaria, biología, el huevo. ¿Dónde está la AST-ALT? Uno está en la mitocondria del hepatocito y otro está en el citosol. ¿Qué pasa con ese hepatocito? Hay inflamación, se rompe. Las membranas se rompen. Entonces, como el huevo, se rompe el cascarón y salen el contenido. Así pasa con las aminotransferasas. Se rompe el hepatocito y salen las aminotransferasas por inflamación. Entonces, mientras más aminotransferasas veamos, es que hay mayor inflamación. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a hepatitis virales agudas, hepatitis A aguda, 5.000, 6.000 de aminotransferasas, es que hay mucha destrucción del parénquima hepático, por ejemplo. Entonces esto pasa así. Diagnóstico histopatológico lo hacemos poco. Tomarle biopsia a estos pacientes ya no es tan frecuente, solo en estudios de investigación. Como pueden ver ustedes, es una fotografía de una biopsia hepática donde vemos muchas vesículas de grasa, como seguramente las pueden ver. Ahí están las vesículas de grasa, está lleno de grasa y además hay mucho infiltrado inflamatorio que podemos ver. Esto es igual a MASH, o sea, hay grasa y hay inflamación. Habría que ver el contexto del paciente. Y como les decía hace ratito, es muy importante saber que estos pacientes que tienen MASH, más el D, tengan o no alguna lesión que ocupe espacio en el hígado, porque el riesgo de que tengan hepatocarcinoma es muy alto, de tal manera que les repito que vale la pena siempre tener un ultrasonido hepático, cuando menos una vez por año en estos pacientes, aunque no tengan cirrosis. Entonces el escrutinio en población general es muy importante. Ustedes que por fortuna ven muchísimos pacientes, vale la pena que esta información llegue a los pacientes. O sea, el hígado no duele, el hígado puede estar lleno de grasa, el hígado se inflama y el hígado puede hacer cirrosis porque la fibrosis no da síntomas y la fibrosis se puede diagnosticar con diferentes métodos. No hay elastografía de transición, está el FIB4 que es muy sencillo, que está ahí a la mano y que se puede hacer para saber quién tiene o no fibrosis. Y entonces es muy importante decir, bueno, pues si este paciente que tiene un riesgo muy alto de fibrosis, pues entonces lo tenemos que canalizar para hacerle más estudios, y el que no tiene, pues lo seguimos vigilando, qué es lo que hay que hacer. Existen los factores de riesgo ya bien conocidos y que además debo decir que los pacientes que tienen cirrosis por más el D, la principal causa de muerte son los infartos del corazón. No se mueren de cirrosis, sí, por supuesto, muchos se mueren de cirrosis, pero otros tantos, que es la gran mayoría, se mueren por infartos del corazón porque el riesgo cardiovascular, obvio, si nos remitimos a síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad,
pues el riesgo cardiovascular es muy elevado. Desarrolló cirrosis, desarrolló lesión en las coronarias y puede fallecer, porque esto vale la pena que tengan en mente. Si ustedes tienen un paciente con síndrome metabólico, pues calcular el grado de fibrosis y revisar su estado cardiovascular. Entonces, el tratamiento es muy importante, por supuesto. La piedra angular sigue siendo lo que es muy difícil para los mexicanos: dieta y ejercicio. Es la piedra angular desde hace muchos años, porque además no había más nada. Digo, por fortuna en los últimos años la industria farmacéutica se ha ido a la cacería a ver quién gana de tener la molécula más efectiva para esta enfermedad. Pero no uno se puede remitir a tómate la pastillita o inyéctate la inyeccioncita, pues, y ya con eso fuimos felices. No. O sea, podremos dar más adelante, les enseño cuáles son las opciones terapéuticas, pero parte fundamental del tratamiento es dieta y ejercicio. Y dieta y ejercicio es para siempre, no es una semana o 2 semanas, etcétera. Eso es muy importante tener en mente. Ya se volvió a atorar. Si me ayudan, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. No quiere. Entonces, esta es la base del tratamiento para MASH, para MASLD, para síndrome metabólico. Por supuesto, el tratamiento farmacológico, las nuevas moléculas, y vienen muchísimas moléculas que se están ya en etapas 2 de diferentes estudios que están avanzando. El tratamiento con dieta y ejercicio, el tratamiento farmacológico, el de dieta y ejercicio, y la cirugía bariátrica, que sigue siendo una buena opción. Hay fantasmas aquí. Entonces, si nosotros nos referimos a los medicamentos que podemos utilizar, podemos decir que los que ahora tenemos en México, los GLP-1, que son buenos, los SGLT2, que son buenos. ¿Qué tan buenos son? Van siempre de la mano con dieta y ejercicio. Pueden controlar el control glucémico, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, por supuesto, las estatinas, que son de mucha utilidad, pero en fibrosis nos falta. El mejor medicamento que hasta ahora se ha demostrado se llama resmetirón, y que salió publicado todos sus resultados en el New England Journal of Medicine el año pasado, y es un medicamento que de 10 pacientes, me refiero a la fibrosis, mejora solo 3 o 4, y los demás no. Nunca va a llegar a México porque es carísimo, vale por ahí de 18, 20 mil pesos el tratamiento al mes. Entonces eso es muy complicado que alguien lo pueda pagar durante 1 año, 2 años, 3 años. Pero están saliendo nuevos medicamentos que sí tenemos en México, que se pueden utilizar con mucha seguridad y sobre todo informándole al paciente qué es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? El control metabólico. ¿Qué buscamos? Que pierda peso. ¿Qué buscamos? Que baje el grado de fibrosis. Es muy importante que el grado de fibrosis siempre se tenga como una meta en estos pacientes que van a recibir estos medicamentos. El estilo de vida es fundamental. Los pacientes tienen que entrar a dieta, tienen que hacer ejercicio. Es muy complicado que los pacientes vayan a un nutriólogo como tal para que les informe qué es lo que no pueden comer. Pues obviamente las cosas fritas no pueden comer, las cosas con carbohidratos, con harinas, no deben comer, eso es fundamental. Las carnes rojas hay que limitarlas, y la dieta sola no funciona. Siempre tiene que estar aderezada con un ejercicio, cuando menos 5 días a la semana, cuando menos 30, 40 minutos al día. Entonces es muy importante esta información de que dieta más ejercicio. Dieta solita no funciona, ejercicio solito no ayuda, excepto que sea un ejercicio de muy alto rendimiento, que nuestros pacientes no lo tienen. Yo siempre le platico a mis pacientes de un nadador de Estados Unidos, Phelps, que se comía 8 pizzas, de verdad, en lo que descansaba, pero una velocidad que hacía este señor. Entonces tenemos que equilibrar la dieta y el ejercicio y quemar las calorías como deberían ser. Está muy de boga la famosa dieta mediterránea, que la dieta mediterránea, su único problema es que incluye vino tinto, que para empezar no podemos pagar, y para seguir, pues el vino tinto es igual de tóxico que cualquier otro alcohol. Muchos años se decía que el vino tinto podía proteger de infartos del corazón, y es una gran mentira que ya se demostró que no es así.
se volvieron a revisar esos estudios donde se afirmaba que el tinto tenía protección cardiovascular por la presencia de taninos que son antioxidantes, pero no, efectivamente era una metodología mal llevada y que nos llevó a conclusiones malas y que al final sabemos que ningún licor, ninguno, tiene protección en ninguna enfermedad, mucho menos a nivel cardiovascular. O sea, eso ya pasó, fue a finales de los 70s. Todo mundo se subió en ese barco porque decía, pues me voy a proteger mi corazón, pasen mi vino tinto, pero ahora sabemos que tomar vino tinto pues no tiene ningún efecto benéfico en cuanto a corazón, mucho menos en cuanto a hígado. Entonces la dieta mediterránea son fundamentalmente alimentos bajos en calorías, tiene semillas que actúan como antioxidantes. Una de las vías de lesión hepática es la inflamación, pero otra vía muy importante de lesión es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo juega un papel muy importante en la lesión hepática y el tomar antioxidantes es muy importante para controlar la lesión. Si me falta tiempo me hacen señas obscenas porque luego me pongo a hablar como perico. Entonces, quitar obviamente lo líquido. Aquí lo que le llamamos es la dieta del nopal y que sirve también, o sea, bajarle a las cosas fritas y consumir algunas nueces, todo esto que sirven como antioxidantes, que puede ser de utilidad. Fruta que no tenga dulce, siempre me preguntan los pacientes, doctor, ¿qué puedo comer? Coma fruta que no tenga dulce, o sea, por ejemplo, la papaya es muy dulce, la piña es muy dulce, el mango es muy dulce, entonces coma manzana, coma pera, coma jícama, pepino, exacto, es lo que les puede ser de utilidad, porque la fruta no es sana como uno pensaría, porque tiene muchos carbohidratos, entonces pues no. El ejercicio es muy importante, ya lo he dicho, todos los días, cuando menos 5 veces por semana o 5 días a la semana hay que hacer ejercicio, cuando menos 30, 40 minutos, un ejercicio aeróbico vale la pena y eso sí le ayuda mucho al paciente. Y bueno, el tratamiento farmacológico de lo que hasta ahora tenemos, pues fundamentalmente en México, son los GLP-1, los medicamentos que pueden hacer que esto funcione, dieta, ejercicio y los medicamentos que tenemos aquí. Entonces, hay diferentes medicamentos que podemos utilizar. Tenemos liraglutide, tenemos semaglutide. Semaglutide ya llegó en vía oral. Vale la pena decirle al paciente que solito no funciona. Tirzepatide ya también tenemos en nuestro país y lo podemos ver. Baja mucho de peso y es muy importante que estos medicamentos sean vigilados por un médico por sus efectos secundarios. Los efectos secundarios son náusea, vómito, diarrea. ¿Cómo actúa el medicamento? Actúa a nivel del sistema nervioso central, baja el hambre, la sensación de querer comer. Y algo muy importante que deben tener en mente, hace más lento el vaciamiento gástrico. Eso es muy importante. Entonces, como el estómago sigue lleno, pues el paciente no come. Pero tenerlo en mente por si después el paciente tiene que entrar a algún estudio que requiera ayuno. Estos pacientes requieren cuando menos hasta 48 horas de ayuno por si los van a intubar, por si le van a hacer una endoscopía. Pueden encontrar el estómago lleno y el riesgo de broncoaspiración es muy importante, entonces eso hay que decirle al paciente. La vitamina E por mucho tiempo se intentó, que es un antioxidante, cuando se combinó con pioglitazona puede mejorar discretamente la fibrosis, pero no en forma tan significativa. La pioglitazona puede mejorar, pero en fibrosis no es tan efectiva como todos quisiéramos, puede llevar a un control metabólico asociado a dieta y ejercicio. Los GLP-1 tienen acciones en diferentes lugares, que es muy importante decirlo, no solamente a nivel hepático, que modula la presencia de grasa, sino a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel gástrico. Por eso son buenos medicamentos, pero en cuanto a fibrosis todavía no terminan de ser lo bueno que todos quisiéramos, porque sí disminuye el grado de fibrosis, pero hasta un 35-40%. Entonces, vienen más medicamentos que estarán disponibles, yo espero, los próximos años, pero mientras tenemos los agonistas del GLP-1, que puede ser una buena opción para nuestros pacientes, como es liraglutide, como es semaglutide, liraglutide y sema, hay opciones inyectadas que se ponen cada semana y que hay que ir modulando en dosis crecientes para que el paciente tenga una buena respuesta.
Los GLP-1 tienen acción a nivel del sistema nervioso central, a nivel de estómago, a nivel hepático, por eso son medianamente buenos. Ahí está una gráfica del liraglutide comparado contra placebo. Vean ustedes el tamaño del efecto, que es la diferencia entre las dos curvas. Esto quiere decir que el medicamento está siendo una buena opción de tratamiento. Semaglutide ya tenemos en México, que es una dosis o ya sea intramuscular cada semana o vía oral todos los días en dosis crecientes para que el paciente vaya tolerando sus efectos secundarios. Repito, náusea, vómito, diarrea, distensión y esta sensación del estómago lleno que es de repente muy incómoda para los pacientes, pero que los pacientes logran controlar la glucosa, controlar el peso, bajan de peso, que pues, para ellos es muy interesante el que el paciente tome medicamento y pueda bajar de peso como toda la vida lo ha deseado. Hay presentaciones, ya lo he dicho, oral e inyectable, siempre con vigilancia médica. Y tirzepatide, que también es un buen medicamento que tiene dos vías de acción y que hace que el paciente empiece a perder peso medianamente rápido, más o menos a las 8 semanas, 10 semanas, el paciente ya bajó 8, 10, 12 kilos y eso lo hace feliz porque siempre deseó que algo lo bajara de peso, pero siempre debe estar vigilado por un médico, también en dosis crecientes, se aplica cada semana y se va incrementando la dosis hasta una dosis máxima de 15 miligramos, pero siempre hay que vigilarlo. Sí, hay más, el tirzepatide que sí tenemos en México es una buena opción terapéutica, insisto, vigilada por algún médico para que no tenga complicaciones, para que si en un momento hay que regresarlo. Yo he tenido algunos pacientes que me dicen, doctor, ya no tengo dinerito, entonces lo tenemos que regresar a la parte vía oral y hay que calcular las dosis. Los SGLT2 también son muy buenos porque tienen protector cardiovascular y renal. Dapaglifosina y empaglifosina funcionan bien en el hígado, no perfecto, pero también tienen efectos a nivel renal y a nivel cardioprotector, que eso también hay que tener en mente. Y la terapia combinada, su gran problema es que es muy cara. Es efectiva, pero tener dinero para tener esto, pues no es tan sencillo. Les dejo nada más la última información. Como lo dije al inicio, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Patología. Nuestra página de la MH está en reconstrucción, espero que en un par de semanas ya esté activo. Y ahí tenemos varios libros que los pueden descargar gratis para todos ustedes. Uno se llama Encefalopatía Hepática, otro que está muy interesante se llama Hepatología para Todos, donde vienen todos los temas que se tienen que abordar en hepatología. Este libro que se llama Carcinoma hepatocelular, desde la detección oportuna hasta la terapia personalizada, y este más reciente que está interesantísimo, que es el algoritmo de tratamiento en pacientes con cirrosis en el servicio de urgencias. Tenemos eventos, el próximo año tenemos el evento de Hepatología para Todos en el Hospital General de México, 18, 19 y 20 de marzo, por si gustan, va a salir todo en la página de la Asociación Mexicana de Patología, y espero que este diciembre salga un libro que estoy escribiendo para recomendaciones y consejos para pacientes y familiares con enfermedad hepática, que me parece que es muy importante que lo tengamos. Muchas gracias. Doctor José Luis. Doctor José Luis Pérez Hernández. Por parte del Sistemed le hacemos entrega de un reconocimiento por su destacada participación como ponente. Asimismo, le hacemos entrega de un pequeño presente. Ahorita, por el momento, por obviedad de tiempo, vamos a pedir que las preguntas se hagan de forma personal, para continuar con el programa. ¿Sí? Doctor, muchísimas gracias. Gracias, buen día.